En esta segunda parte vamos a hablar de la regulación negativa de la respuesta inmune como un mecanismo de autocontrol. Existen a lo largo de muchos estudios la identificación de una serie de relaciones de las células inmunes con los anticuerpos y las células que permitirían generar circuitos regulatorios negativos, porque ustedes recuerdan que hablamos que la respuesta inmune va activando mecanismos que generan inflamación o toxicidad de los tejidos. Entonces, si eso se incrementara en una manera desmedida, el organismo perdería el control de la funcionalidad de los tejidos, de los órganos, y conduciría al desarrollo de patologías tanto o más severas que la infección en sí misma. Y además, el mecanismo de activación constante requiere un consumo energético y de componentes que el sistema también no podría manejar adecuadamente. Entonces hay circuitos de regulación negativa, como ustedes vieron ya en fisiología, en tantos mecanismos que tiene el organismo. Originalmente lo primero que se estudiaron, como fueron los anticuerpos, se encontró que cuando el anticuerpo está formando parte de complejos inmunes en circulación, estos complejos inmunes pueden ser depurados y en pequeñas cantidades mantenerse sobre las células a través de receptores de superficie para generar mecanismos de regulación negativa de la activación de los linfocitos y de las células del sistema inmunológico en general. Más adelante, cuando se identificó la estructura particular de cada región variable e hipervariable de los anticuerpos, se definieron regiones que denominamos idiotipos y se encontró que el organismo, contra esas pequeñas regiones de cada anticuerpo en particular, es capaz de desarrollar anticuerpos, autoanticuerpos. Y esos autoanticuerpos generan un circuito que se denomina idiotipo-antidiotipo, que es capaz de frenar la actividad y la activación de los linfocitos B, con los cuales estaríamos desregulando parte del circuito del sistema inmune. A posteriori, después de los años 70, se empezaron a identificar las diferentes proteínas que regulan la actividad celular dentro del sistema inmune, que denominamos citoquinas, y a través de la definición de efectos antagónicos o inhibitorios, se pudo definir que había circuitos de comunicación negativos mediados por estas proteínas. Si ustedes recuerdan, en esta misma presentación yo nombré que las células TH1 regulan negativamente a través de las citoquinas que secretan la expansión de un perfil de TH2 y el TH2 regula la expansión de un perfil TH1. Y de la misma manera las células T reguladoras pueden regular negativamente a todos los otros tipos celulares y particularmente a los TH17 y las citoquinas que secretan las citoquinas TH17 pueden poner un freno en la actividad de las células T reguladoras. Quiere decir que hay circuitos recíprocos y antagónicos que regulan la plasticidad y funcionalidad de las células CD4 positivas. Además existe una interconexión entre el sistema inmunológico a través de las citoquinas y el sistema neuroendocrino a través de la secreción de algunas hormonas y particularmente de cortisol. Y esto genera una regulación negativa por parte de los corticoides hacia el accionar del sistema inmunológico y también una regulación del sistema inmunológico a nivel del sistema nervioso central que regula la secreción de factores que pueden condicionar la actividad de las células inmunológicas. Pero hace alrededor de 20 años se identificó una población celular T que es específicamente la que regula de manera más concreta el accionar de las células inmunológicas. Y a estas células las denominamos linfocitos T reguladores.
Este esquema, que es bastante antiguito y creo que la doctora Fernández también se los mostró en una presentación en el teórico anterior, corresponde a el accionar de las células T reguladoras que están presentes acá en la parte inferior del diagrama de color verde. Y como pueden ustedes observar, es capaz de regular a las células CD8 positivas, a las células TH1 positivas, TH2 positivas, y vimos anteriormente que regula negativamente a las TH17. Con lo cual, actuando como un regulador general de la funcionalidad de las células T, es capaz de regular el accionar de otros tipos celulares, como las células B y la producción de anticuerpos, el accionar de los eosinófilos, el accionar de los neutrófilos, el accionar de las células NK o de la capacidad de presentación antigénica por parte de las células dendríticas. Para regular negativamente a la respuesta inmunológica, el sistema en general utiliza dos elementos fundamentales. Uno es la secreción de proteínas solubles, citoquinas reguladoras negativas, como vamos a ver enseguida, que es la interleuquina 10 y el Transforming Growth Factor beta. Y la otra, utilizar proteínas de membrana de los linfocitos que den señales negativas al activar fosfatasas intracelulares que impiden la activación celular. Nosotros habíamos dicho que para activar las células naive necesitábamos de una molécula, de una segunda señal, que está dada por la molécula CD28 presente en la superficie de las células T, que interactuaba con el CD80 que está en las células presentadoras de antígeno. Existe una molécula que contraseñala esta activación, que es la molécula CTLA4, que se define así porque fue originalmente identificada en células CD8, que son citotóxicas. Entonces, esta molécula, que que estructuralmente es muy parecida, si ven en el diagrama, a la molécula CD28, es capaz de interactuar con la molécula CD80. Pero en estas condiciones, esta interacción activa fosfatasas que inhiben la respuesta de las células, ¿sí? Entonces, contrarresta la señal anterior. Después vamos a ver un ejemplo. Otra molécula que expresan las células se denomina, de las células T, cuando ya cumplieron su rol efector, es la expresión de las moléculas PD ligando. PD. PD1 es una molécula que está presente en la etapa final de la respuesta inmunológica, que lo expresan los linfocitos T, los linfocitos B y algunas células mieloides, y que son capaces de generar señalización negativa a la respuesta de las quinasas intracelulares, particularmente la cascada iniciada por SAP70. Macrófagos y células dendríticas expresan un ligando específico que se denomina PD1 ligando. Existe otra isoforma que es la 2. Las células tumorales también, cuando se desregula la célula, puede expresar esta molécula y por lo tanto, si activa células T que expresan PD1, de esta manera frenar como un mecanismo de evasión la respuesta inmunológica contra el tumor, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este curso. Bueno, en función entonces del accionar de las citoquinas y de estas moléculas reguladoras negativas, vamos a identificar cómo funcionan las células T reguladoras. Las células T reguladoras se pueden originar en el timo por una vía independiente de la que vimos hasta el presente, y esa diferenciación de células T en el timo se caracteriza por la expresión de un factor de transcripción que se denomina FOXP3.
P3. Cuando se expresa este factor de transcripción, las células que ya reordenaron el antígeno, o sea que pueden reconocer específicamente al antígeno, no siguen el camino de control y maduración que tienen las células CD8 y CD4 positivas, sino que adquieren un mecanismo independiente, se controla así que no sean autorreactivas, en este caso también necesitamos que sean autorreactivas para que frenen la respuesta autoinmune. Entonces, expresan este receptor, que ya expresaron el receptor antigénico, y migran a la periferia. Estas se denominan células T reguladoras naturales. En los tejidos, las células CD4, que no salieron del timo como células T reguladoras, y dada la plasticidad de las que vamos hablando de esta población celular, puede adquirir la expresión de la molécula FOXP3. Y cuando adquiere la expresión de este factor de transcripción, automáticamente adquiere las propiedades de una célula T reguladora. A esta fracción de células T que se originaron a nivel de los órganos secundarios, las denominamos T reguladoras inducidas. Cualquiera de las dos cumple la misma función. Son inhibidoras de la acción de la rama celular de la respuesta inmune. Esto puede ser a nivel de la activación original de la activación y diferenciación de otros subclones de otras poblaciones linfocitarias T, o sea, bloqueando la activación de las células naive en relación con las células dendríticas, o puede ser una acción directa a nivel periférico sobre los linfocitos T efectores funcionales. En la imagen de la derecha, ustedes van a ver en la parte superior, identificado como A, la activación natural de una célula a través de la doble señal, reconocimiento del péptido antigénico por el receptor T y segunda señal B7-CD28. Si la célula dendrítica si los linfocitos T reguladores llegan a estar en contacto con las células dendríticas, ellos pueden reconocer al péptido, porque tiene el receptor T expresado por la dendrítica, y también pueden interactuar con la molécula CD80. Pero en este caso, la unión a través de la molécula CD80 se va a dar a través de esa molécula inhibitoria que les mencioné en la gráfica de la diapositiva anterior, que es la molécula CTLA4. Entonces, la presencia de la molécula CTLA4 ocupa los espacios de CD80 e impide que CD28 genere una respuesta de una magnitud efectiva para activar la célula. Entonces, la célula se transforma en una célula no funcional. Entonces, desplaza la activación de la célula T naive original e se interpone en la capacidad de activación de un clon funcional. Y el clon que se genera es un clon, la célula que se genera es una célula no funcional que no tiene capacidad de expandir un clon específico. Bueno, veamos entonces ahora los diferentes modos de acción que tiene la población de células T reguladoras. Principalmente o primariamente, mejor dicho, las células T reguladoras tienen la capacidad de secretar citoquinas inhibidoras del accionar de las células inmunes. Entre ellos, Transforming Growth Factor Beta. Transforming Growth Factor Beta, al igual que la interleuquina 10 que secretan y la interleuquina 35, son mediadores de comunicación que, al unir a los receptores específicos en las membranas de las células efectoras, inician señales de desactivación celular, o si no han tenido activación, impiden su posterior activación. Por lo tanto, las células quedan en un estado no respondedor. La otra forma en que estas
algunas de estas células T reguladoras pueden actuar es a través de la adquisición de la propiedad de liberar proteínas citotóxicas. Granzima A, B y potencialmente perforina pueden ser secretadas desde los gránulos de estas células e inducir un estado de apoptosis de la célula T efectora. Esto ocurre con menor frecuencia que la inducción de un estado de no respondedor a través de la secreción de citoquinas inmunosupresoras. Por otro lado, las células T reguladoras pueden generar circuitos metabólicos disruptivos. Esta acción la ejercen a través de la secreción y consumo de metabolitos esenciales para las células T efectoras y por lo tanto induciendo de esta manera o la inactivación celular o la inducción de muerte por deprivación de citoquinas. Una de ellas acciones es a través de los receptores para citoquinas. Ellas secretan interleuquina 2 para autoperpetuar su supervivencia y justamente para que tenga un efecto autócrino expresan en su membrana receptores de alta afinidad para la interleuquina 2. Entonces, el consumo de interleuquina 2, que sería responsable de la supervivencia de las células efectoras, es consumido por sí misma. Y de esta manera, al depretar o deprimir el nivel de interleuquina 2 de las células del entorno, las células empiezan a expresar genes proapoptóticos y entran en muerte. Otra forma es a través de la acción de las proteínas de membrana CD39 y CD73 que producen una modificación en la secreción de adenosina. Y de esta manera también es un nutriente esencial que hace que las células efectoras empiecen a perder su capacidad metabólica y por lo tanto su eficiencia de trabajo. Y también puede haber una interacción célula-célula que regule los niveles de AMP cíclico circular que impide entonces la señalización eficiente dentro de la célula tumoral, ¿sí? Y después la otra metodología es la que explicamos en la diapositiva anterior, la capacidad que tiene de disfuncionar la presentación antigénica de las células dendríticas por competencia de CD80 y CD86 con la molécula CTLA4 que ellas expresan o por la expresión de otras proteínas inductoras de señalización negativa, como mencionamos antes, podría haber sido PD1 o en este caso LACT, en este ejemplo que se muestra LACT3. De esta manera, la célula dendrítica deja de ser funcional y se transforma en una célula dendrítica tolerogénica que se comporta como una célula incapaz de seguir haciendo presentación antigénica para las células de diferenciación efectoras y disminuye el nivel de respuesta del individuo o particularmente en una etapa de la respuesta inmunológica que hay que silenciar. Estos mecanismos son muy útiles para generar la tolerización contra antígenos, contra tejidos propios, y se van a volver a rever cuando veamos el teórico de autoinmunidad. Por otro lado, las células T reguladoras tienen un rol protectivo de los tejidos, entonces no solo disminuye la respuesta inmunológica, sino que también favorece la reparación tisular a posteriori de los efectos nocivos que pueden dar la inflamación inducida por la respuesta inmunológica. Entonces, por un lado, secretan, como dijimos antes, las citoquinas Transforming Growth Factor Beta e interleuquina 10, que disminuye la acción de las células fagocíticas y de las células productoras de la respuesta inflamatoria. Entonces,
disminuye la actividad de monocitos neutrófilos y fundamentalmente de macrófagos. Y por otro lado, liberan anfirregulina, que es un factor de crecimiento, favorece la liberación de anfirregulina, que es un factor de crecimiento tisular, que permite entonces potenciar células stem cell epiteliales a su diferenciación y favorecer a su vez en forma paralela la formación de una matriz extracelular regenerada, activando el accionar en paralelo de los fibroblastos. El otro punto que también tenemos que revisar en la clase de hoy es qué pasa cuando termina esta respuesta frente a patógenos. Nosotros vimos que se expandía, se convertían los efectores, vimos los mecanismos por los cuales efectores producen su acción, vimos que hay células que regulan su accionar para que no sea dañino para el individuo, pero también vimos en las primeras etapas, cuando en la primera diapositiva que vimos las fases o etapas de la diferenciación, que tanto las células T, CD8 y CD4, como los linfocitos, dejan una memoria de este evento de interacción con el patógeno. Esta etapa de diferenciación de células que quedan de manera latentes pero alertas a la llegada del antígeno es lo que denominamos memoria y es altamente dependiente de los antígenos que estimulan a las células T. Entonces, la memoria inmunológica se va a establecer frente a antígenos T dependientes presentes en los microorganismos y va a afectar a todo el linaje linfocitario B o T. La memoria inmunitaria se alcanza por un proceso de diferenciación, igual que se diferenciaban los efectores funcionales. Eso se logra a lo largo de este proceso en el cual se monta la respuesta inmune desde el primer encuentro con el antígeno. Y como quedan residentes en tejidos o en periféricos o en los órganos secundarios por largo tiempo, condicionan la reactividad ante a futuros encuentros con el antígeno. Entonces, las respuestas de memoria o de estas células de memoria se van a producir siempre en un segundo encuentro con la noxa, con el patógeno. Esa respuesta va a ser de mayor intensidad porque como el clon original naive se propagó, por cada célula naive vamos a tener, por decir un ejemplo, 100 células que han hecho su transición y diferenciación a células de memoria. Entonces hay un número de células para producir el ataque mucho mayor ya en el momento del ingreso del patógeno. Y como ya saben qué rol funcional van a cumplir en esta respuesta, porque lo aprendieron durante la fase de entrenamiento anterior, entonces esta respuesta va a ser mucho más rápida. Y vuelvo a recalcar, se va a dar tanto con los linfocitos B como con los linfocitos T. En el caso de los linfocitos B, la memoria está asociada no solo a células linfoides, o sea, aquellas que expresan receptor para el antígeno, sino también a plasmocitos, células que ya se diferenciaron para secretar anticuerpos, que dejaron de expresar la inmunoglobulina de superficie, pero tienen toda la capacidad biosintética para sintetizar anticuerpos específicos. Y particularmente los que corresponden a la acción de la memoria inmunológica son aquellos plasmocitos que migraron hacia los órganos primarios, hacia la médula ósea, han adquirido la capacidad de vivir por largo tiempo y los llamamos plasmocitos de larga vida. En el gráfico que acompaña esta diapositiva, que ustedes ya la han trabajado mucho en los seminarios de prácticos, vemos graficada el título de anticuerpos en función del tiempo. Vemos que ni bien entra el antígeno no tenemos anticuerpos. Una vez que se produce la diferenciación de los linfocitos B, la expansión y la secreción de anticuerpos,
uno los puede empezar a medir. El nivel de anticuerpos es alto a lo largo de 15 días más o menos, y a los 20 días se empiezan a decaer. Y esos anticuerpos originalmente son de isotipo IgM y después serán de isotipo IgG o isotipo IgA, dependiendo del sitio anatómico en que se está produciendo la respuesta inmunológica. Si al cabo de un mes y medio, 2 meses, X tiempo, el antígeno vuelve a estar, el patógeno vuelve a estar en contacto con el individuo que originó la respuesta activa, esa segunda entrada del patógeno va a volver a rememorar los linfocitos, activar a los linfocitos que reconocían específicamente a los antígenos que estaban constituyendo a su estructura. En este ejemplo lo mencionamos como antígeno X. Entonces, el sistema inmune vuelve a ver al antígeno X y entonces se reactivan las células de la memoria y algunas células naive. Si el nuevo patógeno es una cepa relacionada de la misma bacteria o del mismo virus y expresa no solo este antígeno X, sino otra proteína nueva que lo llamamos antígeno Y, en la llegada de este segundo contacto con el antígeno va a haber memoria para los antígenos X, pero no va a haber memoria para el antígeno Y. Esos nuevos antígenos que aporta esta variante del mismo microorganismo van a considerarse para la respuesta inmune como aquellos que tienen que hacer un priming o impactar en células naive, porque no hay memoria. Entonces, la respuesta que se va a dar contra las células, contra los antígenos X, que ya los había visto en otra oportunidad el individuo, va a ser una respuesta secundaria, en la que participan fundamentalmente las células de memoria, porque son más, y algunos linfocitos naive. Entonces, la respuesta va a ser de mayor magnitud, mucho más alta, va a necesitar menos tiempo en evidenciarse, el periodo de latencia es breve, más breve que menor que en la respuesta primaria, y los anticuerpos, si uno mide la afinidad, tienen mayor afinidad. Pero simultáneamente se va a estar dando una respuesta primaria, que va a ser fundamentalmente dirigida contra los antígenos Y. Y esa respuesta va a requerir la expansión del clon, va a tardar más tiempo en producirse, va a ser de menor intensidad y con una calidad al nivel de anticuerpos de menor actividad, de menor afinidad. Este cuadro de curvas que estamos viendo para la respuesta T sería similar para la respuesta, para la respuesta B, sería similar para la respuesta T si uno midiera algún producto efector, por ejemplo, el nivel de citoquinas, ¿sí? La respuesta de memoria B, que es la que venimos conversando, fundamentalmente por el esquema anterior, está dada entonces por células B de memoria que quedan retenidas en su diferenciación y no llegan a plasmocitos, más los que se diferenciaron a plasmocitos con migración a médula ósea que llamamos plasmocitos de larga vida. La célula T genera una diferenciación cuando llega al antígeno, porque reconoce al antígeno en el contexto de histocompatibilidad. Si estos fueran CD4 de tipo 2, eso produce la expansión del clon y mantiene algunas de estas células como células de memoria. También se supone, o se cree, que hay células que no se diferencian en efectores, no hacen un camino de 2 pasos, sino que en un único paso se diferencian a células que van a actuar como células de memoria. El número de esta proporción de células podría ser menor que el anterior, porque habrá menos eventos de duplicación hasta que se forman. Pero sean uno o sean otro, forman un pool de células de memoria específicas para un antígeno. Las células T de memoria, ya diferenciadas a células T de memoria,
pueden migrar y alojarse en dos sitios anatómicos diferentes. Las células que se dirigen a los órganos secundarios, que las denominamos células T de memoria centrales, y las células de memoria que se dirigen a los órganos periféricos y fundamentalmente a las mucosas o al tejido cutáneo, y que se denominan células de memoria efectoras periféricas, porque ya tienen capacidad de actuar como efectores, tienen marcadores de memoria y tienen una ubicación periférica. Estas células centrales periféricas son las primeras en actuar ante la segunda entrada del antígeno. ¿Por qué? Porque las que están las que están ubicadas en los órganos secundarios, las células de memoria centrales, van a requerir que el antígeno vuelva a entrar, que las células presentadoras de antígeno la fagociten, que se miren hacia el órgano secundario y recién ahí van a ser reactivadas. Entonces, la primera línea de memoria de defensa va a ser las células efectoras periféricas. Si nosotros hacemos un extendido de células en circulación leucocitarias y analizamos particularmente los linfocitos, no vamos a poder discriminar en ese extendido o en esa visualización microscópica los linfocitos B o T efectores y los linfocitos B o T de memoria. Para eso se usan marcadores que son proteínas que están en la superficie y se analizan, por ejemplo, por citometría de flujo. El marcador más relevante para marcar la presencia de células de memoria es la expresión del CD45 de expresión que se denomina RO o RO. Esta molécula, esta isoforma, la expresan las células de memoria y se diferencia de las células efectoras que expresan un CD45 de la isoforma RA. ¿Sí? La afinidad de los anticuerpos, del anticuerpo de superficie, si uno analiza los linfocitos B, es mayor en las células de memoria que en las células naive, por el proceso que ya aprendimos a identificar de aumento de afinidad. Y también las células de memoria corresponden a las células que sufrieron un switch de inmunoglobulinas. Por lo tanto, las células de memoria van a tener inmunoglobulina de superficie que va a ser IgG o IgA o IgE, a diferencia de las células naive que coexpresan IgM con IgD. Entonces, la célula de memoria B está caracterizado por una mayor afinidad en la respuesta, por el isotipo de anticuerpo que puede secretar, que va a ser fundamentalmente IgG, IgM o alternativamente IgE, porque estos anticuerpos tienen altas mutaciones somáticas en el sitio de variabilidad y eso conlleva que tenga un aumento de la afinidad, y la frecuencia de células específicas en circulación es 100 veces mayor, como les dije antes, hay más de 100 veces por cada linfocito naive de células de memoria. ¿Sí? ¿Cómo se mantiene la sobrevida y las señales de sobrevivencia de las células de memoria? En algunos casos por pequeñas dosis del antígeno que frecuentemente vuelven a entrar en contacto con el individuo y vuelven a expandir los clones. Y particularmente por señales de sobrevivencia que dan las citoquinas y particularmente para los linfocitos B la interleuquina 7. Las células de memoria T, que vimos que se podían diferenciar por dos caminos y que forman parte de dos compartimentos, los periféricos y los centrales, mantienen su supervivencia fundamentalmente por señales de sobrevida que evitan que entren en apoptosis y que está dada por la secreción de citoquina fundamentalmente en los órganos presentes en los órganos secundarios, que son la interleuquina 2 y la interleuquina 15. La interleuquina 15 es una citoquina que tiene acciones redundantes con la interleuquina 2 y ya vieron ustedes en clases previas que es la interleuquina 2
la que da las señales de supervivencia para que la célula no entre en apoptosis y pueda expandir los clones. Entonces, hay señales que van a mantener en ausencia del antígeno la sobrevida de las células. Bueno, ahora brevemente vamos a integrar toda esta información en relación con los diferentes agentes infecciosos con los que podemos entrar en contacto. Esto sirve para hacer un repaso general de los métodos y que después ustedes vuelvan a identificar el mecanismo efector con el mecanismo biológico que ya venimos definiendo. Las bacterias son inductores de respuesta inmune muy activos. El hábitat, o sea, el milium o medio donde ellas van a sobrevivir, puede ser extracelular y facultativamente intracelular, o sea, bacterias extracelulares que luego los fagocitos la incorporan a través de la endocitosis a vacuolas y le permite una supervivencia. Entonces, no siempre el hábitat es originalmente intracelular, y muchas bacterias que son patogénicas que tienen un hábitat estrictamente intracelular, no pueden vivir de manera libre. Como la presión inmunológica altera su viabilidad, han coevolucionado las diferentes cepas con el tiempo y esto le ha otorgado factores de virulencia que las protegen del accionar del sistema inmune o lo hacen más complicada su depuración. Los mecanismos efectores para la eliminación de bacterias, si son extracelulares, están íntimamente relacionados con la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos tienen que ser anticuerpos de alta afinidad para favorecer la neutralización o la adhesión de las bacterias a los tejidos, favorecer la opsonización a través de los anticuerpos unidos a su superficie que se unen al fragmento Fc de inmunoglobulinas presentes en los fagocitos y favorecen de esta manera su internalización y destrucción, la capacidad de interactuar con el sistema complemento una vez que el anticuerpo se unió a la bacteria y de esta manera, por la activación clásica del sistema, generar inflamación, favorecer la lisis de la bacteria en su estado extracelular o a través del componente C3b unido a la superficie bacteriana, favorecer la unión a un receptor para C3b en la superficie del fagocito y de esta manera llevar a la internalización y destrucción de la bacteria. En otros casos, o en paralelo con esto, la activación de bacterias extracelulares del sistema en el que había linfocitos de la inmunidad innata de tipo 3 y que existen condiciones en las cuales se produce la diferenciación a linfocitos CD4 TH17, la interleuquina 17 y cantidades de tumor necrosis factor producido a lo largo de la respuesta innata, va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos y estos se van a encargar de, mediante la expansión del programa de estallido respiratorio, secretar factores tóxicos para la célula y favorecer la eliminación extracelular, o va a activar a macrófagos a través de la presencia de interferón gamma para fagocitarlos. Esto ya sería un balance TH17-TH1 y de esta manera el macrófago logra activarse, logra fagocitarlo y matarlo en el interior de la célula, aunque no estaba originalmente dentro de la célula, y además se va a activar la colaboración TB para favorecer la diferenciación de las células B a plasmocitos secretores de anticuerpos del isotipo IgG. Para las bacterias que son de hábitat intracelular y que el organismo no puede pescarla por anticuerpos que estén circulando en el organismo libremente, las señales de ataque van a estar dadas por la activación de macrófagos o de neutrófilos que aumentan la respuesta inflamatoria, acompañado de una activación a través
de la interleuquina 12 de células NK, que si son capaces de reconocer alteraciones celulares en las células infectadas, van a contribuir de alguna manera a producir efectos citotóxicos. Por ejemplo, en los protozoarios también ocurre esto. Y luego esto va a haber un viraje de la respuesta adaptativa a un perfil TH1. El perfil TH1 va a favorecer la secreción de interferón gamma por parte de las células T efectoras, que activarán a los macrófagos, y como vimos en forma más temprana en esta clase, los macrófagos serán los actores en la destrucción de dichas bacterias. Los virus son patógenos intracelulares obligados, por lo cual siempre es muy difícil encontrarlos cuando son patogénicos en estado libre, sí en el momento de la infección. Entonces, en estas condiciones, las células que los contienen van a acompañar su capacidad replicativa si la célula no está dañada, y nuevamente hay una coevolución de la respuesta inmunológica con los mecanismos de replicación del virus, que ha establecido en el tiempo un balance que resulta que el virus tenga menores efectos patogénicos para que no se den tantas señales de alerta al sistema inmunológico, y hay mecanismos de resistencia generados dentro del virus para resistir al ataque del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, durante la fase innata de respuesta, como vimos en la clase correspondiente, da un pico de producción de interferones de tipo 1. Esto no logra disminuir la replicación viral al 100%, pero retrasa su velocidad replicativa, dando lugar a la detección por parte de las células NK de la presencia de células infectadas, que empieza a atacar el sistema de manera tal de disminuir la carga viral, pero generalmente estos mecanismos no son suficientes para erradicar el virus. Hay que montar una respuesta adaptativa, y la respuesta adaptativa que genera el control de la replicación del virus está dada tanto por la respuesta celular como por la respuesta en anticuerpos. La respuesta celular, que generalmente precede a la respuesta en anticuerpos, está mediada por las células T citotóxicas. La respuesta en anticuerpos está mediada por anticuerpos neutralizantes, cuya función va a ser eficiente en el caso de que el virus sea citopático y vuelva a entrar en circulación en el sistema. También estos anticuerpos, unidos a células NK por el mecanismo que vimos de ADCC, va a permitir contribuir con la acción citotóxica y citolítica de las células infectadas y bajar así la carga de virus presente en el organismo y restablecer el estado de salud. Recordemos que en la inmunidad innata, entonces vamos a tener los anticuerpos protectores a través de mecanismos de neutralización, y que además van a ser indicadores de infectividad para el diagnóstico, y mediante acciones citotóxicas directas de las células CD8 en la fase adaptativa y directa de las células NK en la fase innata, y mediada por anticuerpos por el mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpo ADCC por parte de la célula NK durante la respuesta adaptativa. El sistema que nos falta analizar son las infecciones por parásitos como inductores de la respuesta. Estos constituyen un conjunto que es muy heterogéneo en su constitución y en sus ciclos vitales. Cada uno presentan características propias. Los unicelulares los encontramos dentro del grupo de parásitos que denominamos protozoarios. Los multicelulares, que constituyen a agentes microbiológicos de hábitat extracelular, son los helmintos, aunque tienen estadios en su fase cíclica que producen, por ejemplo, larvas migrantes que van mudando y cambiando la expresión antigénica. Por otro lado, tenemos los ectoparásitos, por dar un ejemplo, los piojos, que también pueden constituir reacciones a nivel cutánea asociados a procesos inflamatorios. Nuevamente, como en los casos de las otras estirpes biológicas,
hay coevolución del sistema inmune y se establece una relación de supervivencia dependiente del hospedador, porque si el hospedador se enferma gravemente, el parásito no puede perpetuar su sobrevida. En general se establecen relaciones de respuestas inmunes débiles, poco eficientes, que no logra eliminar completamente al parásito y que mantiene la integridad de la viabilidad del hospedador. Vamos a encontrar que, como en todas las respuestas, habrá patrones moleculares asociados a estos agentes microbiológicos que inician la respuesta adaptativa. Si después analizan con detalle ustedes la filmina, van a ver que justamente distintos patrones a nivel de receptores Tolman-OSA, reconociendo proteínas, puede activar la respuesta innata. Esta respuesta innata va a llevar a la activación de células dendríticas, las que a su turno desarrollarán la respuesta adaptativa a través de la presentación antigénica a las células T o la activación de linfocitos B. Y esto va a llevar a la posibilidad de que se adquieran distintas subpoblaciones funcionales para el control de la infección. Fundamentalmente, dentro de este abanico vamos a encontrar que las respuestas serán de tipo TH1 para los protozoarios y de tipo TH2 para los celulares. Bueno, en este caso, una infección parasitaria de perfil TH1 se va a dar, por ejemplo, para Toxoplasma gondii o para algunas amebiasis. Lo que se produce es una activación de la respuesta innata mediada por células polimorfonucleares y facultativamente el accionar de las células NK activadas que pueden producir interferón gamma, las cuales a su vez pueden activar la presencia de los macrófagos de la membrana basal del tejido de manera tal de englobar la presencia del parásito y iniciar su eliminación, o de células dendríticas que activadas se dirigen a los ganglios mesentéricos drenantes para activar una respuesta inmunológica, activando células CD4, TH1, que son capaces de producir interferón, elemento esencial para la depuración del parásito en el organismo. En el caso de las infecciones por helmintos, tal como vimos una gráfica previa, que es igual a la que figura acá del lado izquierdo, la presencia de los antígenos de secreción por parte de este parásito estimulan una respuesta de tipo TH2, dado la presencia de altos niveles de interleuquina 4 en el medio de la infección y en el microambiente de diferenciación de las células CD4, y estas células CD4 TH2 van a producir fundamentalmente la activación de células B a una diferenciación de células productoras de inmunoglobulina E y la activación a partir de la interleuquina 5 del reclutamiento de eosinófilos en el sitio de infección. Estas células eosinofílicas son capaces de unir la inmunoglobulina E producida en este proceso como anticuerpo, como respuesta humoral, y el anticuerpo unido a través del receptor de superficie del eosinófilo va a activar al eosinófilo, va a permitir que éste libere los gránulos preformados en su citoplasma, y la liberación de estas proteínas catiónicas que atacan a la membrana cuticular del parásito, más la secreción de proteínas como la histamina, que incrementa la respuesta inflamatoria local, va a generar un reclutamiento de un mayor número de eosinófilos, va a estimular a las células de globet del epitelio a secretar gran cantidad de mucina, que también van a volver al helminto, y va a estimular el peristaltismo de las células del intestino, del músculo intestinal, de manera tal que va a permitir que el parásito no se adhiera a la pared intestinal, no puedan generar las larvas que después invadirían el tejido, el recubrimiento de mucosa
además de impedir del mucus, además de impedir la adhesión, va a favorecer el corrimiento y el movimiento dentro de la luz intestinal. Cuando aumente el peristaltismo se van a liberar anticuerpos y se van a eliminar, como dijimos antes, a partir de los eosinófilos, sustancias que son citotóxicas catiónicas citotóxicas para el daño de la cutícula, que va a ir matando e impidiendo el aumento de la fertilidad de los parásitos, y de esta manera favorecer la erradicación de la infección. Como dijimos antes, hay una presión selectiva del sistema inmune, por lo tanto gran parte de los componentes microbiológicos que el sistema inmune es capaz de reconocer empiezan a adquirir estrategias que conocemos como capacidad de evasión del sistema inmune. De esta manera no siempre la respuesta inmune resulta efectiva, y la falla va a depender en parte del agresor y en parte del estado inmune del portador. Si se aumenta el patógeno logra aumentar el número de células T reguladoras negativas, el individuo va a disminuir su respuesta. Vimos también en el caso de los virus que se produce un fenómeno de que se vuelve no respondedor el sistema inmunológico en infecciones crónicas virales por el aumento del número de células que son exhaustidas, o sea, extenuadas. Pero también hay otros ejemplos, como es la variación de los antígenos de superficie, que son los que tendría que reconocer el anticuerpo, la capacidad de producir por parte de bacterias componentes que bloquean la activación del sistema complemento, y por lo tanto no va a haber la correcta eliminación de la bacteria, bacterias que pueden bloquear la capacidad de producción de radicales de oxígeno, por ejemplo, aumentando los niveles de catalasa que degradan los peróxidos generados, o pueden alterarse la fusión del fagosoma con el lisosoma y por lo tanto no activarse las enzimas hidrolíticas capaces de degradar y alterar a los patógenos, generar una producción de citoquinas que en el caso de los virus se llaman virocinas, que tienen capacidad regulatoria negativa del sistema inmune, modificarse la presentación antigénica o inducirse la apoptosis celular de los linfocitos, y por lo tanto disminuye de esta manera la eficacia de la respuesta. Bueno, aquí tienen un resumen de los principales eventos que fuimos destacando a lo largo de la clase, la bibliografía general de consulta, y cualquier duda pueden contactarme por el campus a elialb.ffib.ua.ar, y espero que esta clase les haya servido para hacer una revisión general del andar de la respuesta inmune que fuimos analizando durante esta parte de la materia.